Ya que vimos la creación de métodos, vamos o veamos un detalle más de los objetos, ya que estamos modificando al igual que los atributos con nuevos argumentos. Esto con un operador que ahorita vamos a ver que es el operador dis, ya que será muy común verlo o usarlo este operador. Esta palabra reservada se crea de manera automática en el momento que se ejecuta un objeto. Así que este apunta directo al objeto que se está ejecutando en este preciso momento. Por ese preciso momento nos referimos cuando esté en acción este método. Por ejemplo, aquí tenemos este objeto donde estamos llamando a este método que es suma argumentos, ¿de acuerdo? Que este ya trae sus parámetros o sus atributos que es 2 y 3. Pero nosotros cuando lo ejecutamos en esta parte, al poner dato 1 y dato 2, hace mención a los que tenemos aquí en la parte de arriba, porque está utilizando este 5 de X y este 4 de Y, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros utilizamos el operador dis, ya lo sustituye y ya va a tomar estos valores, por lo que aquí podríamos agregar dis punto X, ¿de acuerdo? Aquí ya nos está mencionando lo que es X. Bueno, le di enter, por eso me marcó ese mensaje. Y aquí igual, dis es igual a Y. Y ya está haciendo mención a estos nuevos atributos o estos nuevos argumentos que estamos jalando de este método, que es un 2 y un 3. ¿Para qué? Para que ya no tome como lo venía haciendo anteriormente el 5 y el 4, sino que ya sepamos diferenciarlo a cuál variable X está haciendo mención. Dis hace mención a este, y si no le ponemos el dis, no pasa nada, como que ya lo está haciendo válido. Pero esto es muy común colocarlo aquí para poder entender a qué se refiere este dis y poder entender que este está haciendo mención a esos argumentos que estamos tomando, ¿de acuerdo? Por lo que también para hacerlo tenemos que aquí colocar el operador dis, y si fijan que ponemos el punto, en automático nos hace mención a dónde tenemos acceso todo lo que tenemos en esta clase, ¿de acuerdo? Porque recuerden que esto solo es para la clase en la que estamos haciendo uso. Muy bien, aquí se fijan, voy a estar haciendo clic en la suma return. Aquí ya lo dupliqué porque ya la tenía seleccionada. Perdón. Y aquí ya podemos hacer uso de ella. Entonces en automático sabemos que esto hace referencia a un atributo de la clase y no a una variable local, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, y para poderlo, valga la redundancia, diferenciar entre una variable local y un atributo de la clase. Por lo que vamos a documentarlo aquí, vamos a poner un comentario, vamos a poner este argumento se asigna al atributo dis A, ¿de acuerdo? Eso para tenerlo como referencia. Y bien, así como se utiliza lo que es esta palabra reservada dis, y ahora vamos a continuar con lo que son los constructores. Y pues bien amigos, hasta aquí dejamos el video. Continuamos en el siguiente aprendiendo todo lo que es Java intermedio. Y si fue de su agrado el video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Que estén bien, hasta luego.